Buenas a todos, soy José Francisco Jiménez Parra, contratado predoctoral FPU en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia, y en esta acción formativa vamos a abordar el modelo de responsabilidad personal y social. En primer lugar, vamos a dar respuesta a la pregunta de por qué utilizar el modelo de responsabilidad personal y social en el aula. En la actualidad, tanto niños como adolescentes presentan problemas de externalización como la ansiedad social y de internalización como la conflictividad social que dan lugar a múltiples casos de violencia y de conducta disruptiva entre estos jóvenes, no solamente en los centros escolares, sino también fuera de ellos, que algunas veces se ven acompañadas por uso inadecuado de redes sociales, por ejemplo, que dan lugar al bullying. Por lo tanto, el sistema educativo debemos atender esta problemática mediante el fomento de valores en los estudiantes, como el trabajo autónomo y en equipo. De hecho, la ley educativa actual, la LOMLOE, indica que hay que formar a personas para vivir en sociedad, estableciendo competencias específicas como la responsabilidad personal y social. La educación física, como área específica, se considera un espacio ideal para trabajar la deportividad, solidaridad, empatía y responsabilidad, entre otros. Por lo tanto, una oportunidad para trabajar los valores de manera interdisciplinar con el resto de materias. El origen de este modelo tiene lugar en Boston, en los años 80, de la mano de Donald Ellison, el cual consideraba que los estudiantes, para ser sujetos que se desenvolvieran correctamente en el entorno social, debían aprender a ser responsables consigo mismos y con los demás. Su aplicación inicial fue en jóvenes en riesgo de exclusión social, es decir, en el deporte extraescolar, para transferir los valores educativos aprendidos a la vida real. Tras ver su efectividad en diferentes dominios de aprendizaje, como a nivel cognitivo, social y afectivo, se implementó también en educación física. Ha evolucionado durante la última década hasta aplicarse en el resto de materias educativas. Para implementar correctamente este modelo es importante conocer las características esenciales que lo caracterizan. Por un lado encontramos los niveles de responsabilidad, un total de 5, aunque hay un nivel 0 de irresponsabilidad que sería la referencia sobre las conductas en las que no queremos lograr. Y a partir de ahí se construiría el nivel 1 de respeto, participación y esfuerzo, de autonomía, ayuda a los demás y transferencia fuera del aula. Otra característica es la estructura de sesión, la cual es tiempo de salud o relación, charla de concienciación, plan de actividad física, reunión de grupo y tiempo de reflexión. Esta parte o esta estructura es la original. Sin embargo, durante los últimos años se ha simplificado la estructura para aplicar este modelo de manera más sencilla y en otros entornos. Y finalmente encontramos las estrategias metodológicas generales a nivel de sesión, otras más específicas como los niveles y estrategias también para resolución de conflictos. Además, existen otros elementos a considerar que son los pilares metodológicos, como es la integración de la responsabilidad dentro de la unidad didáctica de las sesiones de educación física, la cesión de autonomía al alumnado para que sea el protagonista de su propio aprendizaje, la relación profesor-alumno que sea cercana y que sea un guía y orientador del aprendizaje y la transferencia de lo aprendido fuera del contexto escolar. A continuación, vamos a abordar los niveles de responsabilidad, los cuales se trabajan de forma progresiva y acumulativa a lo largo de una o varias unidades didácticas, incluso de una programación anual. Por ello es importante que al inicio de la intervención se elaboren unas normas de convivencia consensuadas con el alumnado, estableciendo unas reglas y las consecuencias de no cumplirlas, explicando también las estrategias de trato, es decir, de resolución de conflictos si surgen a nivel individual o grupal. El objetivo es crear un ambiente adecuado de clase e indicarle al alumno cuál va a ser el planteamiento didáctico a desarrollar. En este sentido, es importante complementar la información que se le da al alumnado con recursos materiales visuales que sirvan como referencia, como los carteles de los niveles que podéis visualizar en la diapositiva, donde aparece el nivel y sus indicadores de logro. Estos se podrían colocar en el aula o en un gimnasio en forma de escalera. Incluso hacer pinzas con el nombre de los alumnos e ir colocándola a cada cartel en función de si están cumpliendo o no los indicadores de logro. Estos indicadores de logro van en relación y en consonancia con los objetivos didácticos establecidos en la unidad didáctica y también con las normas establecidas previamente y de manera consensuada con los alumnos. Los niveles de responsabilidad son 5. El nivel 1 de respeto por los derechos y sentimientos de los demás, donde habría indicadores de logro como el autocontrol y la resolución pacífica de conflictos. El nivel 2 de participación y esfuerzo, con indicadores como intentar nuevas tareas o persistir. El nivel 3 de autonomía personal, con indicadores como el trabajo autónomo o el plan de trabajo personal. El nivel 4 de ayuda a los demás y liderazgo, con indicadores como la empatía y actuar sin esperar nada a cambio. Y después encontramos el nivel 5, que se trabajaría de forma conjunta con el resto de niveles, poniendo ejemplos de estos niveles fuera del ámbito extraescolar, para conectar lo que se trabaja dentro del aula con la vida real. Hay que tener en cuenta la implementación que el nivel 2 y 3 pertenecen a la responsabilidad personal y el nivel 1 y 4 a la responsabilidad social. En este sentido, también hay que tener en cuenta que pasaremos de nivel siempre y cuando el docente lo considere conveniente. Por ello es importante que la evaluación sea formativa y vaya en consonancia con los niveles, con los indicadores de logro. Y en función de si el alumno consigue o no los indicadores de logro, pues lo pasaremos de nivel o no.
Una vez que hemos visto los niveles de responsabilidad, vamos a pasar a ver la estructura de sesión del modelo, siendo la parte 1 la de toma de conciencia, donde el docente debe saludar a los alumnos personalmente cuando llegan a clase, sentarlos o ponerlos de pie en forma de círculo para que puedan visualizar, comentar y repasar los niveles de responsabilidad haciendo referencia a los carteles y sus indicadores de logro, fijando expectativas, es decir, indicando al alumno lo que se espera de ellos, para que así el alumno tenga una referencia y el objetivo de esa sesión. Además, sería conveniente que se recuerden las normas de convivencia establecidas al inicio de la implementación y mostrar ejemplos de transferencia, para que así puedan transferir lo aprendido en el aula fuera de ella. Tras los primeros 5 minutos de toma de conciencia, pasaremos a la parte principal y de mayor duración de la estructura de sesión de este modelo, que es la parte 2 de responsabilidad en acción, en la que se imparten los contenidos pero haciendo especial hincapié en la interacción social. El docente debe diseñar tareas integradoras competenciales relacionadas con los niveles de responsabilidad y que permitan el éxito individual y grupal. Además, debe aportar feedback positivo y constante a los alumnos durante la sesión, resolviendo los conflictos en el caso de que surjan, aplicando diversas estrategias, con progresiva separación del grupo, es decir, dejando autonomía al alumno para que sean ellos los capaces de resolver esos conflictos que puedan surgir. Durante los últimos 5 o 10 minutos de la sesión pasaremos a la parte 3 de encuentro de grupo, donde el docente debe reunir a su alumno de nuevo en forma de círculo para compartir sus impresiones durante la clase en base a las expectativas fijadas al inicio de la misma. Para ello se debe lanzar una pregunta abierta que genere debate, como por ejemplo, ¿creéis que habéis logrado los objetivos marcados al inicio de la sesión? Hay que dar tiempo a que cada uno de los alumnos contesten y nosotros tenemos que actuar como moduladores, es decir, el docente modula y guía ese debate. Finalmente, se debe hacer una conclusión y aportar una solución a los conflictos individuales o grupales que hayan surgido. Finalmente, los últimos 2-3 minutos de la sesión se dedican a la parte 4 de autocoevaluación, donde los alumnos evalúan su propio comportamiento, el de sus compañeros, el clima general de la clase y la propia actuación del profesor. Se ha dado feedback, se ha atendido a las dudas, en base a la expectativa fijada al inicio de la sesión, utilizando para todo ello la técnica del pulgar, colocando hacia arriba, hacia el medio o hacia abajo, el pulgar en función de si creen que han cumplido o no los indicadores de logro establecidos. En este punto vamos a tratar los pasos para resolver los conflictos grupales. Este esquema se puede compartir con los alumnos poniéndolo en clase o en el gimnasio en un punto específico para que ellos mismos puedan saber los pasos que tienen que seguir para resolver un conflicto cuando surja, sobre todo cuando tenga un nivel de autonomía mucho más alto y más avanzado en la aplicación del modelo. Los pasos a seguir son los siguientes. El primero es crear un clima adecuado. Antes de ver la causa hay que hacer un clima emocional óptimo, buscando sensación de seguridad y autocontrol, ya que un alumno puede estar enfadado, pero que no lo exteriorice agresivamente, generando así una condición de expresar y compartir sentimientos. Si el clima es inadecuado, se aplaza su tratamiento y si el clima emocional es propicio, pasamos al siguiente paso, que es la disposición del conflicto. Hay que percibir cómo ha surgido el conflicto, siempre con escucha activa, equitativa entre los participantes, ya que todos los miembros implicados pueden hablar y hacer un diálogo reglado, no rivalizar, respetar turnos de palabra, pensar en lo que dice y no en lo que va a responder, presentando así diferentes puntos de vista, para dejar claro lo que ha pasado y las percepciones. En este punto pasamos, cuando no hay posibilidad de solución, al planteamiento de posibles soluciones. Buscar soluciones, en este caso cooperando y negociando, respetando las soluciones de los derechos de todos y recordando esas soluciones. Hay que delimitar responsabilidades, establecer compromisos de respeto recíproco y alejarse del conflicto. Y se establece una serie de propuestas buscando acuerdos, que es el siguiente paso. Hay que seleccionar la solución más beneficiosa y equilibrada para ambas partes, actuando con respeto y empatía y que todo interesado esté satisfecho como la mejor alternativa. Si se plantean y se buscan acuerdos, pero no hay un acuerdo, pues se pueden volver a plantear y volver al paso anterior, al planteamiento de posibles soluciones. Y en el caso de que haya un acuerdo, se ponen en práctica, que es el siguiente punto, el punto 5, de puesta en práctica del acuerdo. Comprometerse a hacer la solución y ser responsables con el compromiso, realizando diferentes ajustes si es necesario, para posteriormente pasar a la evaluación. Que implicados y docentes valoren esa solución, una valoración positiva o negativa en función de las diferentes alternativas y llegando a un acuerdo. Y siempre intentar hacerlo de forma recíproca, ya que ambas partes se tienen que autoevaluar y coevaluar para llegar a un acuerdo final. En el caso de la valoración sea negativa, volvemos al punto 4 de buscar acuerdos y en el caso de que sea positiva, buscamos la comunicación del resultado del conflicto al grupo. Los alumnos pueden contar a los demás lo sucedido y cómo se resolvió dialogando, siendo la parte final de la sesión óptima para esto. Por lo tanto, el docente y los propios compañeros deben hacer partícipe a todos
la clase de el conflicto que ha surgido, creando debate y buscando la concienciación para evitar estas conductas. Además de los pasos, encontramos estrategias para resolver conflictos grupales, como los jueces o árbitros son ellos mismos, cuya estrategia se trata de fomentar que los alumnos tomen la responsabilidad para solucionar sus propios conflictos, especialmente cuando trabajan en grupo, sin la necesidad de que sea el profesor el que tenga que actuar. Sin embargo, requiere de un alto nivel de responsabilidad. También encontramos el Tribunal de la Responsabilidad o mediadores, que consiste en que 3 alumnos elegidos por toda la clase o por el profesor sean los encargados de tomar decisiones sobre aquellas disputas en las que el grupo no llega a un acuerdo, pudiendo también ser encargados de realizar tareas de responsabilidad con opción a rotar cada semana o 15 días, dándole siempre responsabilidad y autonomía. Por otro lado, encontramos el banquillo del diálogo, que en el caso de que surja un conflicto entre 2 alumnos, se dirijan a un sitio específico en el aula donde tienen que dialogar para tratar de solucionarlo. Aquí es el lugar donde podríamos colocar el esquema con todos los pasos a seguir para resolver el conflicto. En el caso de que no puedan resolver el conflicto, el profesor o el tribunal de la responsabilidad puedan ayudar, pero siempre insistiendo en la búsqueda de crear un clima de respeto donde se exponga el conflicto por ambas partes y donde sean los alumnos implicados los que se deban respetar el turno de palabra y la opinión de los demás. El banquillo puede ser un lugar físico para los conflictos tanto de 2 personas como individual a modo de reflexión. Otra estrategia es el plan de emergencia consensuado, que previamente a una actividad se puede elaborar con los alumnos un plan de emergencia en el caso de que surja algún conflicto durante las actividades y no se llegue a ningún acuerdo. Por ejemplo, se puede lanzar una moneda y decidir la solución a cara o cruz. Por otro lado, encontramos las estrategias para resolver los conflictos individuales, como es el contrato individual de conducta, el cual consiste en realizar un compromiso con el alumno donde se compromete a realizar o no una serie de conductas objetivos y donde en caso de incumplirse tenga una consecuencia negativa y viceversa, previamente consensuada y firmada por el profesor y el alumno. La estrategia denominada progresiva separación del grupo está dirigida para aquellos alumnos que tienen una actitud especialmente conflictiva. En primer lugar, darles la opción de que no participen, pudiéndose volver a reintegrar en la dinámica de la clase una vez que estén listos para poner en práctica el nivel 1, pero que no interrumpan a los compañeros. Si no son capaces de esto, el profesor puede negociar por escrito un plan personal con ellos para tratar de solucionar el problema. Si esto no funciona, podríamos solicitar la colaboración de otros agentes educativos como el Departamento de Orientación, la Jefatura de Estudios o la Dirección, e incluso la familia del alumno para conseguir el compromiso del estudiante. Tras abordar los elementos fundamentales del modelo de responsabilidad, ahora vamos a ver los primeros pasos que hay que dar para implementarlo. En primer lugar, hay que explicar al alumnado la metodología, su estructura de sesión, en qué consiste la evaluación de la técnica del pulgar y los niveles de responsabilidad, con el objetivo de que el alumno se adapte al nuevo enfoque metodológico planteado. Además, hay que establecer normas y consecuencias, tal y como se indicó previamente en esta acción formativa. También sería idóneo que se elaborara un panel de la responsabilidad con estos niveles y con los indicadores de logro. El objetivo es generar un clima adecuado de clase en el que se recuerde continuamente durante cada una de las sesiones la nueva rutina, con el objetivo de facilitar la adaptación del alumnado al nuevo planteamiento didáctico. En esta línea, la creación de recursos materiales podría facilitar la adaptación del alumnado hacia la nueva metodología. Por ejemplo, el uso de paneles o carteles de responsabilidad podrían ayudar a tener una referencia a los alumnos en clase de lo que se espera de ellos, de esas expectativas. En este caso, tenéis en esta diapositiva un panel colocado en forma de pirámide con cada uno de los niveles y sus indicadores de logro. Por ejemplo, el nivel 1, respetar a los demás. El nivel 2, participar en actividades, esforzarse por alcanzar el máximo nivel. En el nivel 3, trabajar de forma independiente, realizar un plan de trabajo. En el nivel 4, ayudar a quien más lo necesitan, dirigir alguna actividad, es decir, liderazgo. Y en el nivel 5, ser el modelo de persona fuera del centro escolar, es decir, aplicar fuera lo que estamos viendo y aprendiendo dentro del centro educativo. Por lo tanto, esto es un ejemplo que podréis adaptarlo y llevarlo a cabo en vuestra aula. Además de los recursos materiales, también sería interesante alinear el uso de estrategias de evaluación, de resolución de conflictos y de enseñanza con el trabajo de los niveles, ya que alguna de estas estrategias se relaciona directamente con los niveles. Por ejemplo, el nivel 0 se relaciona con el alumno observado, que es una técnica o estrategia de resolución de conflictos. El nivel 1 con el cambio de reglas. El nivel 2, por ejemplo, con las oportunidades de éxito. El nivel 3 con el plan personal de trabajo. El nivel 4 con estrategias relacionadas con el aprendizaje cooperativo, como el marcador colectivo o el entrenamiento recíproco. Y el nivel 5 con actividades o estrategias como dar responsabilidad a los alumnos de cursos superiores, con el objetivo de que apliquen lo aprendido a contextos familiares y así puedan poner ejemplos con actividades, por ejemplo, competenciales. Como se ha indicado anteriormente, la implementación de este modelo debe ir ligada al uso de la evaluación formativa y compartida, ya que es una oportunidad para acceder a autonomía y responsabilidad en el alumnado.
hay un instrumento denominado TARE que está formado por 3 partes que evalúa la actuación del docente, del alumno y la incorporación por parte del docente de los pilares metodológicos dentro del aula, cuando se aplica este modelo. Las estrategias metodológicas generales que se evalúan en la actuación del docente son la de ser un ejemplo de respeto. El docente debe comunicarse de forma respetuosa tanto con cada alumno individualmente como con el grupo completo. Debe fijar expectativas, es decir, hacer explícito al alumno lo que espera de ellos. Por ejemplo, la forma de realizar las clases prácticas, las normas, los procedimientos y los modales. También debe dar oportunidades de éxito, es decir, estructurar la sesión para que todos los alumnos tengan la oportunidad de participar en las actividades con éxito, independientemente de las diferencias individuales. El docente debe fomentar la interacción social, estructurar las actividades que fomentan la interacción social positiva. Esto podría implicar la interacción alumno-alumno por medio de la cooperación, trabajo en equipo, solución de problemas o la resolución de conflictos. También debe asignar responsabilidades o tareas específicas al alumno, diferentes al liderazgo, que faciliten la organización del programa o una actividad específica. Por ejemplo, ser responsable de distribuir y guardar el material o llevar a cabo el control de la puntuación de un partido. También debe permitir a los alumnos liderar o estar a cargo de un grupo, por ejemplo, enseñar una actividad a toda la clase o hacer de entrenador de un equipo. Debe proporcionar también oportunidades para que los alumnos hagan elecciones y darles voz, por ejemplo, en las discusiones generales, votar en grupo, hacer preguntas, compartir opiniones o evaluar el programa o al profesor. También debe permitir a los alumnos tener un papel activo en la evaluación del aprendizaje. Esto podría implicar también la fijación de objetivos o la negociación entre profesor y alumno respecto a la nota o a su progresión en clase. Por último, debe hablar al alumno sobre las posibilidades de transferir, aplicar las habilidades para la vida o las responsabilidades trabajadas en la sesión a otros contextos fuera del programa y fuera del centro educativo. Por lo tanto, los docentes podrían utilizar este instrumento para autoevaluar su propio desempeño tras cada sesión, utilizando como un checklist de sí o no en función de si han cumplido ese ítem o no, y dando respuesta a las preguntas relacionadas con ese ítem. Por ejemplo, durante la clase he intentado atender a todos los alumnos, especialmente los que tienen mayores dificultades, sí o no. Después, otra pregunta podría ser, ¿he servido como ejemplo escuchando a los alumnos sin levantar la voz o faltando al respeto? Otra opción sería, ¿he indicado a los alumnos de forma inicial los objetivos de la sesión y cómo se iba a proceder a realizar las tareas, reglas y forma de trabajo? De esta manera se podría dar respuesta y autoevaluar tras cada sesión cuál ha sido el desempeño de la implementación de ese modelo. La parte del TARE que evalúa la actuación del alumno podría servir a los docentes para realizar una autoevaluación y comprobar si están cumpliendo los indicadores de logro establecidos al inicio de la unidad didáctica y que se relacionan con los niveles de responsabilidad. Evaluando ítems como la participación, es decir, si los alumnos siguen las instrucciones y participan activamente, si tienen o muestran un alto nivel de interés y motivación, si muestran activamente respeto por los demás, si muestran habilidades sociales necesarias, si ofrecen apoyo social de manera proactiva, si asumen roles de ayuda, si asumen también un papel de liderazgo, si hacen sugerencias y comparten opiniones y si buscan y piden ayuda al maestro o a los compañeros. Además de evaluar la actuación del profesor y del alumnado, también se debería evaluar si el profesor durante la clase ha promovido los pilares fundamentales del modelo de responsabilidad, como son la interacción, que sería la medida en que los roles y conceptos de responsabilidad se han integrado en la lección, la transferencia, que sería la medida en que se realizan las conexiones para aplicar habilidades para la vida en otro entorno, el empoderamiento, que sería la medida en que el maestro comparte la responsabilidad de la sesión con los alumnos y finalmente la relación maestro-alumno, que sería la medida en que los alumnos son tratados como individuos que merecen respeto, elección y voz. Por último, también sería interesante evaluar los indicadores de logro de cada nivel de responsabilidad para ver si los alumnos están preparados para pasar de nivel, como el ejemplo que tenemos en esta diapositiva, que es una ficha de análisis de cada uno de los niveles con sus indicadores de logro y un checklist en el que pone sí o no en función de si han cumplido. En el caso de que hayan cumplido todos los ítems, pues pasarían de nivel. Esto se podría aplicar en cada uno de los niveles y cambiar los indicadores de logro en función de lo que consideramos conveniente y estamos evaluando en nuestras clases. Sin más, espero que esta acción formativa os haya resultado interesante y de utilidad y que podáis aplicar el modelo de responsabilidad en vuestras clases para fomentar valores educativos entre los jóvenes. Quedo pendiente de cualquier duda que pueda surgir para atenderos por correo o en la reunión que haremos de resolución de dudas. Nos vemos. Un saludo.